Puranoticia.cl presenta Hora de Noticias. Las informaciones más relevantes de la última hora en un resumen preparado por nuestro departamento de prensa. Tú nos ves, nos escuchas y nos lees. Puranoticia.cl. Esto es Hora de Noticias en Puranoticia.cl. Las noticias como a ti te gustan. ¿Cómo están? Buenas tardes, 13 horas 2 minutos. Bienvenidos a Hora de Noticias a través de todas las plataformas de Puranoticia.cl. Recuerda que tú nos ves en la televisión, nos escuchas en la radio y nos lees en la web. Estos son los principales titulares preparados para usted desde el departamento de prensa de Puranoticia.cl para este día lunes 23 de marzo. Polémicas en el Servicio de Salud de Viña del Mar reabre debate. El Colegio Médico propone que directores se elijan por confianza directa. Vicepresidente del Partido Socialista se refirió al escándalo caso de la directora del Servicio de Salud Viña del Mar Quillota, Andrea Quiero, quien se saltó la fila para una endoscopía, señalando que la autoridad deberá responder. Conozca el desgarrador relato de los dueños de Toby, el perrito que murió electrocutado en el sector de Las Salinas, en Viña del Mar. Ciclista fue atropellado por vehículo menor que se dio a la fuga en carretera de Quillota. El hecho se registró específicamente en el kilómetro 25 de la ruta F62. Gobierno de José Antonio Kast ajusta cálculo del precio de combustibles y extiende plazo clave del MEPCO. La primera gran prueba de fuego de Kast en el Congreso. La moneda pedirá primera renovación del estado de excepción en la macrozona sur. Estudio revela que megatomas en Chile suman más de 200.000 hectáreas y que el 75% corresponde a terrenos fiscales. Fiscalía inició la normalización de 359 funcionarios públicos por uso de licencias médicas falsas. En casi un año, Chile reconduce a más de 4.000 migrantes irregulares hacia Bolivia. Cifras del Servicio Nacional de Migraciones muestran que venezolanos y bolivianos concentran la mayoría de los casos detectados en Colchane. Bien, dos recientes investigaciones de la Contraloría instalaron un complejo escenario en el Servicio de Salud Viña del Mar Quillota. Por una parte, el organismo indaga una eventual manipulación política en el concurso de alta dirección pública, luego de detectar chats y antecedentes que sugieren gestiones para influir en nombramientos de cargos directivos, situación que derivó en un sumario administrativo y en la remoción de los antecedentes a la Fiscalía. Por otra parte, la entidad fiscalizadora también abrió un procedimiento disciplinario por una endoscopía realizada a la directora Andrea Quiero. Sin embargo, formal ni priorización en la lista de espera, en este caso sin registro formal ni priorización en la lista de espera o urgencia, detectando además que la coordinación de la atención se realizó fuera de los canales habituales del sistema. Ambos casos, dados a conocer oportunamente por Puranoticia.cl, motivaron la reacción del presidente regional del Colegio Médico de Valparaíso, doctor Luis Ignacio de la Torre, quien planteó la necesidad de realizar cambios estructurales en el sistema de nombramiento de salud pública para que no ocurran situaciones como estas. En primer lugar, sostuvo que lo que se ha planteado en el Colegio Médico es que la alta dirección pública, al menos para la selección y provisión de cargos como directores de servicio de salud, no está cumpliendo su función. En esta línea, sostuvo que esta situación responde a una práctica extendida en el aparato estatal, ya que eso parece ser un hecho que está aceptado en las distintas administraciones del Estado,
en los distintos gobiernos, y lo que creo que falta es que esto se transparente, porque conversando con distintos personeros uno se puede dar cuenta que el director del Servicio de Salud tiene un carácter político, administrativo, y si bien es cierto que le corresponde gestionar la red de salud, lo tiene que hacer en un entorno político muy vinculado a un gobierno de turno. En ese contexto, el planteamiento del dirigente reable el debate del fondo sobre la transparencia y los criterios con que se designan las autoridades en la red pública de salud en medio de investigaciones que siguen en curso y que podrían marcar un precedente tanto en el Servicio de Salud Viña del Mar Quillota como en el resto del país. Escuchemos parte de lo que nos dijo el doctor de la Torre en conversación con Pura Noticia Matinal. Mira, en realidad una de las cosas que nosotros hemos planteado es que creo que la alta dirección pública, al menos para la selección y provisión de cargos como directores de servicios de salud, no está cumpliendo hace rato su función. Y nosotros hemos denunciado reiteradamente que muchas veces las ternas que llegan a la instancia final son seleccionadas más bien por criterios políticos que por criterios técnicos. Exacto. Eso parece ser un hecho que está aceptado en las distintas administraciones del Estado, en los distintos gobiernos, y lo que creo que falta es que esto sea transparente, porque ojo, conversando con distintos personeros, uno se puede dar cuenta que el director de servicios de salud efectivamente tiene un carácter político administrativo. Si bien es cierto, le corresponde gestionar la red de salud, lo tiene que hacer en un entorno político muy vinculado a un gobierno de turno. Por lo tanto, uno podría decir, ¿sabes qué? Después de tantos años que lleva la ADP, nos hemos dado cuenta que este cargo en particular no debiese ser provisto de esta manera, sino que debiese ser de confianza directa, por ejemplo, de la subsecretaría de redes. O sea, transparentar que sea un cargo político, dices tú. Sí, sin lugar a dudas, pero yo sí planteo que los directivos de hospitales sí tienen un perfil más técnico, sobre todo los hospitales autogestionados, y por lo tanto ahí esta influencia política no debiera llegar. O sea, en vez de maquillar concursos y decir que es altamente transparente y que es altamente seleccionado por habilidades o competencias y no por militancia, en vez de hacer eso, decir, ¿sabes qué? La influencia política del gobierno de turno llega hasta este nivel. De este nivel hacia abajo nosotros vamos a robustecer los elementos técnicos. Y creo que eso ya es momento que lo vayamos transparentando, porque acá la noticia que ustedes dan a conocer, que es muy preocupante, que ojo, no tiene que ver lo que hoy día se denuncia a la Contraloría, y no quiero defender a nadie, pero simplemente decir que se denuncia que la selección de una subdirección de recursos humanos habría sido la que estaba más bien gestionada o coordinada desde un partido político a través de unos chats que se filtran, y eso es una materia que la Contraloría admite o revisa y dice acá hay problemas administrativos y entrega los antecedentes a la Fiscalía porque dice acá incluso podría haber una comisión de delito. No está diciendo que, está diciendo hay que investigarlo, acá no se puede plantear quién es el responsable, pero lo que sí queda claro, al menos por el contenido de los chats que se difundieron, es que hay personas que se sentían con la prerrogativa de exigir que por su militancia les correspondía usar un puesto. Y eso nos habla de un ecosistema que hoy día está cooptado, verdaderamente raptado por partidos políticos del gobierno de turno. Y si esto en algún momento fue un partido en un servicio de salud, a 15 minutos de distancia es otro partido y 4 años después otro partido. Entonces vemos que autoridades políticas empiezan a pelear por llenar estos cargos y muchas veces nadie transparenta con claridad que en realidad se ha perdido el foco, que es el bienestar de las personas, y que acá lo que se busca muchas veces es instalar operadores políticos para que cumplan la función de un partido, para que nos permitan contratar personas y no necesariamente mejorar la gestión. Eso creo que tiene que ser investigado. Creo que acá se filtraron unos chats, pero en muchos otros servicios del país estoy seguro que lo que sucede es exactamente lo mismo. No tengo pruebas, como se dice, porque no tengo acceso a esos chats, pero probablemente estas mismas influencias y estas mismas presiones de partido y político ocurren en todos los servicios de salud del país, que son 29 en este momento. Eso como un detalle.
Ahora, Ignacio, porque el tema político, nosotros publicamos 2 temas, ¿cierto? Que son 2 informes de Contraloría distintos, publicamos el del día viernes. Lamentablemente, nuestro equipo de producción intentó conversar con gente del Partido Socialista. Llamamos al presidente del Partido Socialista, cierto, local, de la región de Valparaíso, y no quiso hablar del tema. Bastante, porque hay que dar la cara, ¿cierto? Pero lo publicado el día sábado tiene mayor gravedad, creo yo, porque habla de un problema ético, cuando definitivamente se demuestra que Andrea Quiero se habría saltado la fila para hacerse un examen. Es la directora del Servicio de Salud Viña del Mar Quillota, ¿cierto? ¿Cuánta gente hay en lista de espera para hacerse una endoscopía? Y ella, con un telefonazo, logra hacerse el examen de un minuto a otro. Y el caso tiene muchos parecidos con otro caso que también de la madre de la exministra. Y es el de la madre de la exministra, y que en el fondo nos hacen... Yo haría una pregunta un poco más profunda. ¿Deben los trabajadores de un servicio de salud tener una atención prioritaria en esa misma red? ¿Deben ellos ser atendidos en el orden de lista de espera que les corresponde o tienen que atenderse fuera de la red? Esa pregunta, fíjate, creo que es importante porque al menos a mí, cuando me tocaba gestionar los pabellones en el Hospital Van Buren, también recibía solicitudes de funcionarios que estaban en la lista de espera y que, por ejemplo, funcionarios del mismo pabellón que estaban con licencia esperando una cirugía y que yo sabía que si ellos podían priorizar su cirugía, tal vez yo los iba a tener trabajando antes, pudiendo activar pabellones que de lo contrario estaban bloqueados. Claro. No sé si me siguen la línea. Totalmente. De nuevo, no estoy defendiendo esta situación particular porque esto tiene que investigarlo. Lo que dijo la Contraloría es que acá tiene que hacerse un sumario, el sumario tiene que investigar y tienen que aparecer todas las responsabilidades que correspondan. Si efectivamente, administrativamente, hay un conflicto acá de interés, eso debiera generar sanciones, pero hay una pregunta que es más fuerte y es, ¿deben los funcionarios del sistema, tal como se vacunan primero, porque tienen más riesgo y si se enferman generan ausentismo y ese ausentismo rompe la capacidad para atender, deben ser priorizados al momento de ser atendidos? En la idea... Estoy de acuerdo, Ignacio, pero aquí estamos hablando de una funcionaria que es administrativa. Por eso, me salgo de la situación puntual, pero lo planteo como una duda que, dado que han aparecido distintas situaciones y van a seguir apareciendo, es importante que hoy día los gestores, los administradores sepan y tengan muy claro que hay un sistema de priorización de la lista de espera y hasta aquí nadie debiera saltarse. Sí, pero y que no hay un tema ético. Hay un tema ético que no es menor, porque si la propia directora del Servicio de Salud Viña del Mar Quillota no respeta las normas, entonces porque aquí lo que me pregunto yo, y aquí lo complejo, Ignacio, y tú tienes obviamente, muchísima más experiencia, presidente del Colegio Médico, estás dentro de este ecosistema, como decía inicialmente. Uno dice, si ella fue elegida políticamente y este gobierno no es políticamente de su lado, si ella además no respeta la fila éticamente, ¿no debiese ser que justamente esta mujer debiese irse del cargo lo antes posible? A mí, una de las cosas que me preocupa sobre esta materia es que hay un proceso crucial que está terminando una etapa muy crítica, que es la puesta en marcha del Hospital Biprovincial de Marga Marga. Este hospital tenía inicialmente más de 12.000 observaciones. Entiendo, de acuerdo a las últimas informaciones, que estas observaciones se han ido corrigiendo y están cerca de 6.000. Acá hay intereses económicos también de las empresas que construyen de poder terminar este proceso pronto, porque ahí se liberan los últimos pagos y también porque eso permite, ¿no es cierto?, dedicarse a otras actividades. Me preocupa que en esta etapa nosotros, si existen pruebas de faltas administrativas, creo que las sanciones tienen que existir, pero lo que quiero plantear es que el cambio de gobierno pilla a una administración terminando una puesta en marcha de un hospital que tiene una fase de complejidades, y lo que yo no quisiera es que después no ocurra que cambien las autoridades y después todas las observaciones que quedaron pendientes las atribuyamos a la administración anterior y nunca haya responsables de nada, y de nuevo la ciudadanía pague el pato de un hospital que le ha costado mucho dinero a los chilenos y chilenas, pero que eventualmente tenga fallas que afecten su funcionamiento.
Y no se lo planteó al revés. Al revés. Diga. Si esta administración, con Quiero, la misma que se salta la fila para tomarse un examen, ¿cierto? La misma que llegó ahí, más que a lo mejor por una competencia técnica, porque la puso un partido político, ¿no será mejor que una persona nueva justamente llegue a fiscalizar cómo se ha hecho el proceso de construcción del hospital y cierre el proceso de pago? Y sobre esa materia, ¿qué dijimos nosotros? Que se prepare un buen concurso ADP, que se convoquen a personas competentes y que de manera transparente, y ojalá sin que los partidos metan la cola, seleccionemos a un equipo que sea capaz de hacerse cargo de esta gestión y se haga responsable de la puesta en marcha del hospital. O sea, nosotros dijimos, no descabecen a los servicios solamente porque cambió el gobierno, sino que inicien un proceso de evaluación rigurosa, donde evaluemos técnicamente sus resultados y al mismo tiempo preparemos un excelente concurso de selección de cargos, donde de nuevo no pongamos de forma transitoria. No, se contradice con lo que me dijo inicialmente, porque debiese el Partido Republicano, la UDI o Renovación Nacional, colocarlo para que sea políticamente como se colocó a Quiero ahora. Es que por eso te digo, esa es una discusión que no se ha dado. Hasta aquí a nosotros nos siguen diciendo que la ADP selecciona este cargo dentro de los mejores. Pero ya sabemos que no es así. Bueno, pero es que ya sabemos que Quiero no llegó, ya sabemos que la señora Quiero no llegó ahí justamente porque era la mejor, llegó ahí porque era del Partido Socialista. Es que, por eso le digo, hay una denuncia que incluso plantea un delito porque esta situación no debiera ocurrir de esa manera. Porque lo que hoy día está, digamos, afirmado en nuestro orden administrativo y técnico es que llegue la persona que tiene las mejores calificaciones y las mejores cualidades de acuerdo al proceso de selección de alta dirección. Entonces, a lo que voy es que por eso se está planteando que acá podría existir incluso visos de un delito. Porque nuestra normativa dice otra cosa. El punto es que se maquillan ciertos procesos, se dice una cosa y se hace otra. Entonces, lo que yo te planteaba más que una contradicción es decir, dejémonos de chilenismo, de decir que hacemos una cosa y hacer otra, transparentemos a dónde vamos a seleccionar la gente vía ADP, pero lo que hoy día está vigente es que la selección de los directores de servicios de salud forma parte de una selección ADP que debiese ser el concurso de la selección de los mejores que postulan a este cargo. Ahí escuchábamos al doctor Ignacio de la Torre, presidente del Colegio Médico de Valparaíso, en una nota gestionada en la jornada de hoy en la mañana en Pura Noticia Matinal. Vamos a hacer un pequeño alto y ya estamos de vuelta con más Hora de Noticias. Estamos presentando Hora de Noticias. Estamos presentando Hora de Noticias. Bien, ya estamos de vuelta en Hora de Noticias, 13 horas con 25 minutos, momento oportuno para darle a conocer que se nos viene en el tiempo para esta jornada de día lunes. Vamos a revisar lo que pasa en Valparaíso. Tenemos cielos totalmente despejados, una mínima de 11 grados, se espera una máxima de 21. Viña del Mar Concón, cielos despejados, mínima 10 grados, máxima 22 grados. Al igual está despejado en Quilpué Villa Alemana, 10 grados la mínima, 27 grados la máxima. Quillota La Calera, 10 grados la mínima, cielos despejados, se espera una máxima de 27 grados. San Felipe Los Andes, mínima 7 grados, cielos despejados, máxima 27 grados. Nos vamos a recorrer el país. Arica, Iquique, cielos parciales, 19 grados la mínima, 26 grados la máxima. En tanto, en Antofagasta está despejado, con una mínima de 14 grados y una máxima de 22 grados. Coquimbo, La Serena, cielos despejados, mínima 13 grados, máxima 22. Región metropolitana, 7 grados la mínima, 25 grados la máxima. En tanto, en Talca, hay vientos con cielos despejados, mínima 7 grados, máxima 21 grados. Nos vamos más al sur de nuestro país, donde en Concepción hay cielos despejados, mínima 8 grados, máxima 17. En Temuco hay chubascos,
la mínima, 14 la máxima. En Valdivia hay vientos con chubascos, 8 grados la mínima, 14 grados la máxima. También en Puerto Montt, vientos con lluvia, 8 grados la mínima, 13 grados la máxima. Y en Punta Arenas, vientos y también lluvia, 5 grados la mínima, 11 grados la máxima. Revisión del tiempo a esta hora en nuestro país. También momento oportuno para trasladarnos a nuestro portal puranoticia.cl con las informaciones que han llegado hasta este momento. Ciclista fue arrollado por vehículo menor que se dio a la fuga en la carretera de Quillota. Hecho se registró específicamente en el kilómetro 25 de la ruta F62 en dirección a Limache, a Quillota, durante horas de la mañana de este lunes 23 de marzo. Polémicas en el Servicio de Salud Viña del Mar. Reabren debate. Colegio Médico propone que directores elijan por confianza directa. Contraloría detecta que 910 funcionarios públicos apostaron más de 11.000 millones en casinos pese a prohibición legal. Gobierno ajusta cálculo del precio del combustible y extiende plazo clave del MEPCO. Caso Bruma. Tribunal descarta arresto domiciliario y fija cautelares menores para tribulación del Cobra. Intento de asalto en bajo estado en Providencia termina con detenido tras rápida acción policial. Carabineros abatió a agresor tras violento ataque en procedimiento por violencia intrafamiliar en Buin. Nos vamos a lo último que ha sucedido en esta jornada y que está en nuestro portal. Contraloría detecta que 910 funcionarios públicos apostaron más de 11.000 millones en casinos pese a la prohibición legal. En espectáculos, el estremecedor adiós de Martín Cárcamo a Felipe Camiroaga, la conversación previa a la tragedia que hasta el día de hoy remece. En la región de Valparaíso, empresas del sector construcción avanzan en innovación con implementación de metodología BIM en proyecto de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Corfo. En el plano nacional, Partido Nacional Libertario anuncia acusación constitucional contra Jimena Aguilera por presunto trato preferencial en lista de espera. En deportes, crisis en Sevilla. Suazo y Alexis Sánchez se quedan sin director técnico tras abrupta salida de Almeida. Y en el plano internacional, Trump asegura avance casi totales con Irán y abren la puerta a un acuerdo que podría poner fin a la guerra. Bien, ahí estaba nuestro portal de puranoticia.cl a esta hora de la jornada. Y nos vamos de inmediato a la unidad móvil porque está el periodista Daniel Zunino, quien nos trae algunas de las informaciones más importantes y relevantes de esta jornada. ¿Cómo está, Daniel? Buenas tardes, bienvenido a Hora de Noticias. ¿Cómo estás, Ricardo? Buenas tardes. 1:30, media hora nos separa de las 2 de la tarde. Y vamos con la información porque un ciclista resultó con diversas lesiones tras ser atropellado por un vehículo menor que posteriormente se dio a la fuga en un hecho ocurrido la mañana de este lunes en la comuna de Quillota. El accidente, tal como tú comentaste, se registró en el kilómetro 25 de la ruta F62 a la altura de la cuesta de San Pedro en dirección desde Limache hacia Quillota, donde por causas que se investigan el automóvil colisionó al ciclista y abandonó el lugar sin prestar ningún tipo de ayuda. Producto de la gravedad de sus lesiones, la víctima, un hombre de 61 años identificado con las iniciales NEMC, debió ser trasladado hasta el Hospital Naval Almirante Neff en la comuna de Viña del Mar. Hasta el lugar concurrió personal del SAMU de Quillota, quienes además brindaron las primeras atenciones al afectado, mientras que en paralelo se iniciaron diligencias para dar con el paradero del conductor o conductora involucrada en este accidente. Por ahora, las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer, la dinámica del hecho y ubicar al responsable de este atropello que terminó con la víctima gravemente lesionada. Para ubicar bien a la gente, Daniel, esto está justo a unos 30, 50 metros del polémico y conocido restaurante Las Tórtolas, que ha tenido bastante movimiento público en los últimos meses y últimos años, y esto queda cerquita de ese restaurante.
Así es, la cuesta que sube en dirección hacia Quillota. San Pedro, es la Quillota. Sí, San Pedro, Quillota. Previo a la rotonda. La rotonda está un poco más alejada de este camino. Hacia el poniente, digamos, ¿no? Antes, este es subiendo la cuesta San Pedro, antes de cruzar la línea hacia Quillota. Exactamente. Muy bien ubicado estás, Ricardo. Geográficamente tengo un GPS acá. Sí, geográficamente muy bien ubicado, ¿no? Es que cuando uno transita todos los días por aquel lugar es más fácil identificar esta ruta que, claro, está muy cercana a lo que también ocurrió el otro día, Ricardo, este atropello de este peatón también en la dirección también hacia Quillota. Esto, claro, el atropello fue posterior a la rotonda de San Pedro. Más cercano, claro, a los centros de es más cercano al paradero 4 ahí del troncal San Pedro, es como llegando a Quillota antes de la rotonda del sector de Hermano de la Fuente con Alberdi. Exactamente. Continuamos esta vez, Ricardo, porque 3 personas fueron detenidas por carabineros tras protagonizar un robo con intimidación de un vehículo en la comuna de La Cruz, procedimiento que además permitió recuperar el automóvil sustraído y diversas especies también sustraídas en otros ilícitos. El hecho ocurrió durante la madrugada cuando un conductor de aplicación móvil denunció haber sido víctima del robo de su vehículo y de sus pertenencias por parte de 3 sujetos a quienes trasladaba como pasajeros. Tras recibir la alerta, personal policial inició patrullajes inmediatos por distintos sectores de la comuna, logrando ubicar el automóvil robado y detener posteriormente a los involucrados, entre los cuales se encuentra un menor de edad. Nuevamente un menor de edad involucrado en un hecho de este tipo, Ricardo. En el procedimiento también se recuperaron las especies sustraídas y se incautó un arma a fogueo que habría sido utilizada para intimidar a la víctima. Por instrucción del Ministerio Público, los 3 imputados fueron puestos a disposición de la justicia para su respectivo control de detención, mientras continúan las diligencias para esclarecer completamente la dinámica de este delito. Esta víctima, que era chofer, es chofer, bien digo, de aplicación móvil de transporte, ya sea Uber o Didi, entre otras que hay. Claro, pero creo que acá, cuando uno ve en el fondo lo que ellos lograron robar, hablamos de 8.000 pesos y un teléfono, porque la pistola la tenían ellos. O sea, ¿valdrá la pena exponerse a estos delitos, sobre todo un menor de edad? ¿Qué hace a esa hora en las calles? O sea, es lo que hemos dicho siempre. ¿Dónde están los padres? ¿Saben lo que están haciendo sus hijos? Entonces, aquí también todo parte desde el hogar. Lo comentabas también, Ricardo, la semana pasada, cuando un menor se vio involucrado en el robo de una cadena de oro, ¿te acuerdas? En Valparaíso. Sí. Da la impresión que actúan a propósito con menores de edad entre sus bandas, entre sus grupos, para justamente quizás enseñarle o bien aprovechar de que aprenda el oficio, como ellos le llaman. Sí, es que además que no son imputables, pues, Daniel. Exactamente, aprovechar la inimputabilidad de estos menores de edad. ¿Valdrá la pena 8.000 pesos y un teléfono celular que ni siquiera era tan moderno? No. Vale más el vehículo. Totalmente, pero fue recuperado todo y detenidos. Así que importante también el trabajo que hace la policía. Ahora importante el trabajo que hagan los fiscales y la justicia, cosa de que estas personas puedan pagar por estos delitos, porque en el fondo, claro, lo pasan a control de detención y después para la casa. Dinámica que molesta bastante a las víctimas, Ricardo, porque tal como tú lo mencionabas, hay una impunidad de por medio, claro, porque más allá de este robo que económicamente no fue muy fructífero, un teléfono y 8.000 pesos en efectivo, estamos hablando del trauma que queda la víctima. O sea, esta persona, dudo mucho que tenga ganas de volver a trabajar en esta aplicación luego de este hecho que marca. O sea, estamos hablando más allá del robo de su especie, estamos hablando de sentirse vulnerado, de no sentir también sensación de seguridad, lo que hemos comentado también acá en este programa, Ricardo. Y más allá, el hecho de tener una pistola en la cabeza. O sea, imagínate a lo que hemos llegado, Ricardo, el hecho de que una persona que sale a trabajar, si bien estas aplicaciones no están reguladas, no hay una regulación actual,
que diga usted está en una legalidad transportando personas. No existe algo que acredite legalidad, pero sí estamos hablando que todo el mundo ocupa Uber, todo el mundo ocupa Didi. Bueno, no es todavía legal, pero todo el mundo lo utiliza. O sea, eso está durmiendo en el Congreso todavía, porque esto ya hace bastante rato que se está pidiendo la legalidad de estos sistemas de movilización. Como usted lo decía, Uber, Didi, es más conocido como Uber, pero hay otras aplicaciones. Sí, hay muchas más aplicaciones, Ricardo, de transporte, pero claro, esta persona además debía haber algún tipo de regulación también. Cuando se regule también el tema de las aplicaciones de transporte, también debería haber un apartado que hable de la seguridad. Claro. Algo que respalde, que resguarde a los conductores. ¿Pero cómo? Porque estamos hablando que prestan un servicio a una aplicación, claro, y la aplicación no se hace cargo tampoco, la empresa no se hace cargo de que recauda bastantes cifras importantes de dinero. Estas aplicaciones hacen un recorte importante también a la recaudación del día de estos choferes, que muchos operan con tarjeta, o sea, uno puede inscribir la tarjeta y puede viajar tranquilamente, y la aplicación no se hace cargo. O sea, el riesgo que corre el chofer no la una línea de colectivos, por ejemplo, o una línea de locomoción colectiva, una micro, no, estamos hablando de un vehículo particular que tú prestas para la aplicación y la aplicación no se hace cargo tampoco. Claro, sería bueno que hubiese una central cámara en cada una de las regiones para saber cómo van los vehículos de la aplicación en sí. Yo creo que ahí debería ser parte de las normativas que se puedan dar una vez que esto se regule. No sé, una idea tal vez al voleo, pero creo que hay tendría un poco más de seguridad el chofer. Además que van a solicitar licencia profesional para cada uno de los conductores de estas aplicaciones. Es que Ricardo, han hecho muchas regulaciones internas de la aplicación respecto a la identidad del pasajero, que tiene que inscribirse con su perfil real, tomarse una foto, tiene calificación cada pasajero. O sea, si tú tienes una calificación menor a 4 estrellas, es muy probable que no te lleven. Entonces hablamos de que el sistema trata de hacer lo más que puede, pero ante hechos delictuales no hay mucho que hacer tampoco. Claro, pero bueno, vamos a ver qué queda esto. Importante es, como decíamos, no solamente por la seguridad de los conductores, sino que también por los pasajeros. Así es, el pasajero también sufre también las consecuencias muchas veces de este tipo de situaciones. Puede haber un chofer también malintencionado, como puede haber un conductor malintencionado también, un pasajero malintencionado, así que no, es una lucha entre gente buena y gente mala, finalmente. Lo hay en todas partes, así que creo que sería importante que hubiese una central cámara para todos estos vehículos, que en el fondo uno no sabe quién está. Es distinto cuando uno toma un colectivo o un taxi básico, porque, bueno, están ellos empadronados. Pero aquí, claro, las mismas líneas, digamos Uber, Didi u otros, no se hacen cargo de lo que pueda pasar arriba del vehículo, y ahí está lo peligroso y también lo fácil que es poder asaltar a cada uno de estos conductores o servidores de cada una de las aplicaciones. Justamente, nos vamos esta vez a la comuna de al lado, nos vamos a Limache, porque autoridades refuerzan el llamado a los vecinos a hacer su pago del permiso de circulación 2026 en la comuna de Limache, a solo 8 días del término del plazo legal para cumplir con este trámite. Desde el municipio se informa que se han dispuesto 4 puntos presenciales para facilitar el proceso, además de una plataforma digital disponible a las 24 horas del día a través del sitio web de la municipalidad. El trámite puede realizarse de lunes a domingo hasta hasta el 2 de abril, con la opción de pago en 1 o 2 cuotas. En cuanto a los puntos habilitados, estos corresponden al edificio consistorial, el Parque Brasil, Villa Magisterio y el sector de Chacabuco, todos con horarios extendidos tanto en días de semana como durante el fin de semana, con el objetivo de facilitar el acceso a la comunidad. Tenemos palabras entonces del alcalde de Limache, Luciano Valenzuela. Escuchemos. Estamos en la última semana y hemos generado un servicio que no solo se ha concentrado en los puntos establecidos,
como el del municipio, el que está en el Parque Brasil, en Avenida Urmeneta y en las zonas rurales. También hemos tenido dispositivos móviles que han llegado a los sectores más lejanos de la comuna. Pero queremos hacer un especial llamado para todos los vecinos que aún no realizan este trámite, que se puedan acercar. Está muy expedita la atención, tenemos todo acá a mano para que pueda salir con su permiso de circulación. Este año queremos impulsar un concepto clave, que es con tu patente, Limache mejor. Así que ven, saca tu patente acá en la comuna de Limache. Importante, que cada uno pueda aportar con un granito de arena en esto de sacar el permiso de circulación. Recordemos que no todo es para el municipio, es un 35% APP de lo que le devuelven al municipio una vez que se haya hecho el total de la cantidad de dinero reunido y que después se reparten en todos los municipios del país. Sí, tenemos cifras, Ricardo, porque en esta línea también se detalla que durante el año pasado se recaudaron más de 2.800 millones de pesos por este concepto de permisos, de los cuales un 37,5 quedó en las arcas municipales, mientras que el resto fue destinado al Fondo Común Municipal. Con este recurso, el municipio ejecutó diversas iniciativas como la instalación de nuevas señaléticas, el pintado de pasos de cebra y calles, la adquisición de una máquina para demarcación con pintura termoplástica de mayor durabilidad y además el aumento de estacionamientos para personas con discapacidad, pasando de 23 a 37 espacios habilitados en la comuna. Además, actualmente se encuentra un proceso de licitación, un proyecto para la construcción de reductores de velocidad en distintos puntos de la comuna. Desde el municipio reiteran entonces, Ricardo, el llamado a realizar el trámite dentro del plazo, recordando que para la renovación se requiere el permiso de circulación anterior, la revisión técnica al día y el seguro obligatorio de accidentes personales, entre otros documentos, destacando que estos recursos son fundamentales para seguir impulsando mejoras en la calidad de vida de los vecinos. Esto es una gran lucha entre los municipios, porque aquí hay que tentar al vecino para que saque su patente en la comuna. Hay algunos que se van a otras porque es más rápido, porque es más eficaz. Ni siquiera ven por el progreso de la comuna donde uno vive. Entonces, son trámites rápidos en estos días. Yo creo que ya entre jueves y el próximo martes, tengo entendido que es el último día del mes, ya esto va a ser una saturación increíble. ¿Usted ya sacó su permiso de circulación? Todo a última hora. Falta todavía sacar el permiso de circulación de este año, Ricardo, aún falta. Pero ojo con un detalle. Para aquellos que compraron un auto de segunda mano, no pueden hacer el trámite online. Están obligados a hacerlo presencial. ¿Por qué? Porque el trámite online reconoce al dueño anterior. Sí, a mí me pasó. Pero tuve que ir a ¿cómo se llama?, al departamento de tránsito, y ahí lo hacen de inmediato. Yo creo que hay que aprovechar los días en donde no hay mucha gente. Yo fui el sábado en mi comuna donde yo vivo y no me demoré más de 15 minutos. O sea, es rápido mientras no comiencen a hacer los días más cercanos a el término de la tramitación de estos permisos. Así es, y como estamos en Chile, desgraciadamente a veces el chileno le gusta hacer todo a última hora, y ahí es cuando vienen las filas y los atochamientos en los centros de pago. No, y las rabietas de uno mismo, ¿por qué está tan lleno y todo lo demás? ¿Por qué no ponen más gente? Ahí desde febrero que uno puede sacar su permiso de circulación, o sea, aquí no es que no tenga tiempo, es que sean 15 o 10 días que te dan para poder sacarlo, o sea, aquí hay casi 2 meses para que uno pueda renovar su permiso de circulación. Exactamente. De un tema como este nos vamos a otro tema relacionado a la salud, Ricardo, porque en el borde costero de la región de Valparaíso, autoridades de salud y educación continúan fortaleciendo la coordinación intersectorial ante eventuales contingencias ambientales. Sabemos que el año pasado estuvo marcado por este tipo de situaciones, contingencias ambientales. A través del trabajo de la Mesa de Salud Ambiental de Quintero, Puchuncaví, Concón, entonces se trabaja y se coordina esta mesa, y esta instancia encabezada por el Hospital Adriana Cobuciño de Quintero ha permitido, Ricardo, avanzar en protocolos de acción conjunta junto a la atención primaria, el Servicio de Salud de Viña del Mar, Quillota Petorca y la Seremia de Salud, con el objetivo de garantizar una respuesta sanitaria oportuna y eficiente en el territorio. El año pasado tuvimos intoxicaciones, problemas ahí en Quintero, en Puchuncaví,
bastante desagradables, situaciones de niños que no podían ir al baño en el colegio, niños que no podían hacer educación física, niños que tenían que estar en el recreo encerrados en la sala, imagínate. Claro, increíble. Yo creo que aquí es un problema que se ha suscitado por muchos años en esos sectores. Sí, y durante este año uno de los focos principales ha sido la articulación, además de esta problemática, esta prevención de esta problemática, con los establecimientos educacionales mediante el Servicio Local de Educación Pública, el SLEP, Costa Central, entidad que administra 97 recintos en comunas como Concón, Puchuncaví, Quintero y Viña del Mar. En este contexto, Ricardo, entonces se desarrolló una reunión técnica en el CEFAM de Puchuncaví, zona complicada, polémica zona, donde se abordaron los protocolos de actuación en caso de emergencias sanitarias ambientales, además de la coordinación con las comunidades educativas y la entrega de información a padres y apoderados. Tenemos palabras en este caso de Carla Cárdenas Ponce, directora del Hospital Adriana Cousiño de Quintero. Escuchemos. Fue una sesión extraordinaria, de hecho fue abocada solamente a SLEP. La idea de esto era mostrarles primero el contexto de esta mesa de salud ambiental y también darle la importancia que tiene el trabajo con el intersector, sobre todo con educación, que es donde nosotros trabajamos profundamente. La idea principal de esto fue que cuando nosotros tengamos alguna emergencia ambiental, la activación del protocolo sea lo más fluido posible, que la atención de nuestros pacientes sea de forma oportuna. Para eso se hizo toda una presentación de cómo trabaja la mesa, de cómo nos articulamos como red de salud, de cómo nos articulamos como intersector, cómo trabajamos con las APS en conjunto, de tal forma que ellos vean esta articulación y se unan también al trabajo mancomunado que estamos haciendo. Importante señalar, Daniel, que a propósito de Quintero, Ventana, Puchuncaví, bueno, a pesar de que se cerró la refinería de cobre en la parte de hornos, que era lo que contaminaba mucho, esto fue el 31 de mayo del 2023, bueno, sigue funcionando, pero no hay población de tantos contaminantes, ¿no? Así es lo que se habla. De igual forma, el año pasado hubo intoxicaciones que se desconoce su origen. Se echó la culpa en su momento a Copec, a otro tipo de industrias, pero ahí quedó una investigación pendiente, Ricardo. Recordemos que los hornos de la refinería de cobre de Ventana fue cerrada por la pululación de mucho ácido sulfúrico. Entonces eso también contaminaba demasiado, no solamente el ambiente, y los niños tenían mucho problema de dolor de cabeza, ahogo y todo lo demás, sino que la producción agrícola de los sectores que también involucraban a la provincia de Quillota, porque llegaba todo ese problema del ácido, incluso hasta la comuna de Hijuelas, ahí en la provincia. Se extendía el problema, ¿sí? Esto era lo preocupante, Ricardo, no era solamente un tema local. Tenemos también palabras de Omar Cortés. Dele nomás. Escuchemos a Omar Cortés, coordinador de vinculación territorial de SLEP Costa Central. Escuchemos sus palabras. Tenemos como urgencia poder actualizar los protocolos de actuación en los establecimientos, tanto para estudiantes como para trabajadores, diferenciando por tipo de establecimientos, si educación parvularia, rural, científico humanista, TP o especial. Definir ahí cuál es el protocolo adecuado de actuación que resguarde a los estudiantes y a los trabajadores. La reunión permitió poder compartir un flujo inicial para que la mesa técnica especialista en salud pudiese darnos su retroalimentación, sus recomendaciones. En base a la reunión logramos comprometer que vamos a enviar el flujo con las observaciones incorporadas, las observaciones que hoy día hicieron incorporadas, para seguir avanzando en futuros espacios de validación de esta perspectiva intersectorial y técnica. Importante estas reuniones, pero que luego tengamos soluciones, Daniel, porque nos acabamos tanto reunirnos, sacar algunas conclusiones, pero que hagan ya soluciones. Eso es lo importante para la comunidad, sobre todo a la gente de Quintero, Puchuncaví. Sí, como se dice en buen chileno, que se haga la pega. Eso es lo que quiere la gente, y aún se desconoce el Ceremi de Salud también. Así que tendremos ahí tarea pendiente para él también. Yo creo que es muy buen tema el que acabas de mencionar tú, Daniel. Se había dicho que
no pasaba del viernes que estaban los Ceremi y no ha pasado nada. Como diría alguien por ahí, no se escucha padre. Sí, hay un tema. Dijeron que el viernes, sí. Dijeron que el viernes iban a estar los Ceremi en la región de Valparaíso. Y no están todavía. Claro, y en todo el país también. No, en la región de Valparaíso, el delegado presidencial regional, Manuel Millones, señaló en vivo en un punto de prensa que el viernes iban a estar. Sí, pero no hemos tenido al menos información de que ya estén designados los Ceremis de las distintas carteras. Al menos a nosotros nos interesa la región, por supuesto que el país también, pero como estamos enclavados acá en la región de Valparaíso, nos interesa que tengamos luego los Ceremis, en este caso el Ceremi de Salud, que tiene bastante pega cuando llegue. Ceremi de Transporte también, Ceremi de Seguridad, yo creo que son los 3 temas principales. Correcto. Es lo que tenemos hasta este momento, Ricardo Suárez. 1:52 minutos. Ha sido una jornada variada en lo policial, noticias políticas también, recomendaciones que hemos hecho acá en el programa. Y bueno, estamos acá en Viña del Mar. A mis espaldas está la Quinta Vergara, un lugar que me trae muy lindos recuerdos. Y vamos a ver el clima a esta hora, porque el clima a esta hora en Viña del Mar es de 22 grados con sensación térmica de 24 a esta hora. Está bastante grata la temperatura allá en Viña, Daniel. Pero lo veo bien enchaquetado, así que... Sí, no, hay que cuidarse también de temperatura, hay que cuidarse. Sí, pues, así que, pero bueno, sobre todo nosotros los más mayorcitos. Le agradecemos, Daniel, por este contacto y cuídese, no se asolee porque este sol de otoño no hace bien. Muchas gracias por tu recomendación, Ricardo, que esté muy bien. Gracias. Daniel Zorino, periodista del Departamento de Prensa de Pura Noticia, con nosotros a esta hora, puranoticia.cl. Tú nos ves en la televisión, nos escuchas en la radio y nos lees en nuestro portal puranoticia.cl. Hacemos un alto y ya estamos de vuelta con más Hora de Noticias. Estamos presentando Hora de Noticias. Estamos presentando Hora de Noticias. Falta un minuto para las 14 horas en Hora de Noticias. Les invitamos a revisar los titulares de la presente edición. Polémica en el Servicio de Salud de Viña del Mar reabre en debate. El Colegio Médico propone que directores sean elegidos por confianza directa. Vicepresidente del Partido Socialista se refirió al escandaloso caso de la directora del Servicio de Salud Viña del Mar, Quillota, Andrea Quiero, quien se saltó la fila para una endoscopía. Señaló que la autoridad deberá responder. Conozca el desgarrador relato de los dueños de Toby, el perrito que murió electrocutado en el sector de Las Salinas en Viña del Mar. Ciclista fue arrollado por vehículo menor que se dio a la fuga en carretera de Quillota. El hecho se registró específicamente en el kilómetro 25 de la ruta F62. Gobierno de José Antonio Kast ajusta cálculo del precio de los combustibles y extiende plazo clave del MEPCO. La primera gran prueba de fuego de Kast en el Congreso. La moneda pedirá primera renovación del estado de excepción en la macrozona sur. Estudio revela que las megatomas en Chile suman más de 200.000 hectáreas y que el 75% corresponde a terrenos fiscales. Fiscalía inició la formalización de 359 funcionarios públicos por uso de licencias médicas falsas. En casi un año, Chile reduce a más de 4.000 migrantes irregulares hacia Bolivia. Cifras del Servicio Nacional de Migraciones muestra que venezolanos y bolivianos concentran la mayoría de los casos detectados en Colchane. Vamos al detalle de más informaciones. En conversación con Pura Noticia Matinal, el vicepresidente del Partido Socialista, Arturo Barrios, se refirió al escándalo que involucra a una militante de su tienda, la directora del Servicio de Salud Viña del Mar, Quillota, Andrea Quiero. Recordemos que, tal como dio a conocer puranoticia.cl, la Contraloría General de la República, a través de su sede regional de Valparaíso,
instruyó al inicio de un procedimiento disciplinario luego de acoger una denuncia asociada a eventuales irregularidades que se habrían cometido durante la realización de una endoscopía a Andrea Quiero, directora del Servicio de Salud Viña del Mar Quillota, atención médica efectuada en el Hospital de Quilpué. La entidad que fiscaliza a los órganos del Estado resolvió dar inicio al sumario con el propósito de determinar posibles responsabilidades administrativas luego de analizar antecedentes que, según concluye, no se ajustan a la normativa vigente ni a los criterios de priorización en listas de espera del Sistema Público de Salud. De acuerdo con el informe al que pudo acceder Puranoticia.cl, la directora del Servicio de Salud se sometió a una endoscopía digestiva el 23 de octubre del año 2025 en la unidad de endoscopía del consultorio adosado de especialidades del establecimiento de salud de la Ciudad del Sol, acción que se llevó a cabo en pleno horario laboral y que fue atendida por el médico Eduardo Núñez. Uno de los principales centros observados por la Contraloría es que la asignación de la hora para dicho examen no quedó registrada en los sistemas formales del establecimiento de salud. Según lo informado por la dirección del hospital, la coordinación se realizó mediante una llamada telefónica efectuada el 21 de octubre de 2025 entre autoridades del Servicio de Salud y del recinto hospitalario. En este proceso, la subdirectora de Gestión Asistencial del Servicio de Salud Viña del Mar Quillota contactó al subdirector médico subrogante del Hospital de Quilpué, quien a su vez coordinó la programación de la atención médica con otra jefatura interna. Todo esto se llevó a cabo sin dejar ningún tipo de trazabilidad en los registros habituales del sistema. Escuchemos parte de lo que fue esta conversación con el vicepresidente del Partido Socialista, Arturo Barrios, en Pura Noticia Matinal. Yo creo que primero que nada las cosas tienen que investigarse, tienen que de una u otra manera transparentarse. En el caso de lo que yo entendía que Andrea Quiero había llegado por alta dirección pública, tú has visto que en estos días se le ha pedido la renuncia inclusive a personas que tienen alta dirección pública. Entonces yo creo que las cosas tienen que investigarse con transparencia y entiendo que hay... Pero Arturo, a ver, siempre uno dice que las cosas tienen que investigarse con transparencia, pero aquí tenemos hechos concretos. A ver, partamos con el tema que publicamos el día viernes, que justamente es la elección de los cargos de ADP. A ver, sabemos, la ADP todos dicen no, por alta dirección pública, pero todos sabemos que la ADP finalmente llega una terna y la terna se elige políticamente, o lo vamos a ocultar. No, yo creo que la alta dirección pública está absolutamente superada y manoseada. Yo siempre he tenido esa opinión, Fíjese usted que la persona que está, si mal no entiendo, puede ser una información equivocada, pero fíjese usted que la persona que está el principal asesor de José Antonio Kast en el segundo piso de La Moneda, señor Valenzuela, era miembro de este tema, ¿no? Otros connotados de derecha, por decirlo de una manera. O sea, la perspectiva desde el punto de vista del objetivo que se ha de tener para el tema de la ADP, yo creo que está un tanto superada. Ya, por lo tanto, entonces estamos de acuerdo que Andrea Quiero llega ahí porque es del Partido Socialista, que alguien la pone ahí. Eso en cualquier gobierno. Perfecto, pero es que es bueno transparentarlo, Arturo. Es bueno transparentarlo porque cuando uno dice es alta dirección pública, no. Aquí está claro, la alta dirección pública ha quedado demostrado una vez más que es un bonito nombre, pero la verdad que no tiene nada de alta, sino que alto pituto político. Eso podríamos decir APP, alto pituto político. Yo le decía alta deformación pública. Me gustó. Deformación pública, pero como esto no se podía decir antes, porque era como una suerte de tecnocracia, ¿no? Superior. Ahora, en este caso, yo conozco a Andrea Quiero. Ella es una persona que ha tenido cargo no solamente en la región de Valparaíso. Tengo una buena impresión de ella. Y al igual que en el caso de la ex ministra de Salud, en fin, las cosas tienen que investigarse. Ya, pero no, ya, ahora vamos a la endoscopía. Ya, pero Arturo,
vamos a la endoscopía. Ya quedamos claro que el ADP no es ADP, me gustó, alta deformación pública. Yo hace mucho tiempo pienso aquello. Hace mucho tiempo. Vámonos a la endoscopía, directamente. Yo sé que lo que hay que investigar. La Contraloría dice, hay que investigar un sumario. Sí, hay que investigar quién le dio la pasada, quién no anotó el cargo, pero que se hizo el examen, se lo hizo. Que se saltó la fila, se la saltó. Eso no hay que investigarlo. ¿Estamos de acuerdo con eso, no? Yo no tengo información como para aseverar aquello. Yo creo que las cosas tienen que investigarse en su justo pero medio. ¿Cómo? Pero si tenemos un informe de Contraloría, Arturo, detalladísimo. El informe de Contraloría da un pie para que la gente también responda ese informe. O sea, así son las cosas. Pero hay un hecho concreto, por Arturo. O sea, hay un hecho concreto que ella se hizo un examen sin tener la hora. Habían personas en espera, había más de 900 personas en espera que estaban esperando examen de endoscopía y ella tomó el teléfono, lo dice el informe de Contraloría, y le hicieron el examen. Es poco ético eso, ¿no? O sea, yo insisto que yo no he conversado con ella como para consultarle específicamente lo que usted me pregunta. Lo que yo digo es que las cosas se tienen que investigar en su justo mérito. ¿Por qué? Porque hemos tenido mucha gente que ha pasado por situaciones muy complejas, donde finalmente se revierten opiniones, en fin. O sea, usted lo ha tenido hasta en la Fiscalía, en el Ministerio Público. Entonces, yo creo que, insisto, estas cosas tienen que ser... Pero en esta pasada no le vamos a creer a Contraloría, Arturo. No, si yo siempre creo... El informe de Contraloría, mira, dice, te lo voy a leer textual. Observaciones. Pero textual. Dice, hay que responderlas, punto. Pero ¿qué vamos a responder si esto es un hecho concreto? Dice, uno de los puntos centrales observados por la Contraloría es que la asignación de la hora para hacerse un examen, ¿cierto? En el servicio privado o en el servicio público, uno tiene que pedir una hora. Para la asignación de la hora para dicho examen no quedó registrada en los sistemas. O sea, no quedó registrada. O sea, claramente, obviamente, aquí hubo, ¿cierto?, un abuso del poder de la directora. O sea, realmente ni siquiera lo vamos a criticar, independiente de la investigación, Arturo, porque esto es un hecho clave, ¿cierto? A ver, podemos sacar el ADN, lo que mismo digo yo, podemos sacar el ADN y hacer un examen si era gato, pero perseguía ratones. Este sí que comía whisky, este sí que tenía bigote y este sí que decía miau. ¡Es gato! Claro, pero lo que corresponde cuando tú te levantas observaciones de parte de Contraloría es responder a esas observaciones. Eso es. Ya. Si eso es el procedimiento, Jorge. Ese es el procedimiento. Bueno, estamos claros. No, entonces usted dice que Andrea Quero no debiese renunciar y éticamente no cometió ningún problema. Otro es el juicio que uno se forma con respecto al hecho. Pero el procedimiento administrativo es que a ti te dicen, mire, de Contraloría todos estos requerimientos y uno los explica, los observa, y si es que no, recibe sanción. Punto, si así es. Eso es. ¿Debiesen los servicios de salud ser manejados políticamente o técnicamente, Arturo? Pero lo que pasa en ese caso es como que los políticos no pudiesen tener cargos técnicos. Yo, por ejemplo, ejercí la política durante mucho tiempo de mi vida y siempre he hecho clases. ¿Por qué no voy a poder hacerlo? Eso es lo que no entiendo por qué no se podría hacer. Aquí no todo es de la misma manera. Hay que despejar la paja del trigo. Y ella tendrá que defenderse de las imputaciones que se le han señalado. Punto. ¿Tú crees que ella llega al cargo porque es cercana al Partido Socialista o porque técnicamente es buena? A la derecha y a la izquierda. La gente tiene que defenderse y tiene que entregar su opinión acerca de lo que se le está señalando. Punto. Pero ¿tú crees que tú la conoces a ella, Andrea Quero? Yo la conozco, pero claro, pues. Si ella es militante del Partido Socialista, ¿cierto? Pero claro que sí, pues. Claro que sí. ¿Y ella llega ahí porque es militante del Partido Socialista o porque técnicamente es buena? Yo fíjate que yo al igual de decir que ella tiene que responder las situaciones que se le han esgrimido por parte de Contraloría, ella ha tenido muchos cargos de esta naturaleza. ¿Cargos políticos o técnicos? No, cargos en ámbitos de salud, director de salud, en fin. Eso es lo que yo siempre observé de ella. Entonces, cuando uno dice, ella es política, entonces no podía llegar a este cargo.
Pero si tiene una trayectoria en esto. Si uno no dice, Arturo, la discusión es que la discusión no es si ella puede o no puede ocupar el cargo, es si es que llega al cargo por una decisión política o una decisión técnica, que no es lo mismo. Yo creo que en el caso de Andrea Quero, ella tiene un bagaje que le hacía postular al cargo y que le hacía tener todas las competencias para dicho cargo. O sea, podemos decir que ella era técnicamente la más preparada para ocupar ese cargo y que la coincidencia es que era del Partido Socialista. Y yo no sé si es que había otro, que tú me dices a mí, ella era la más preparada para el cargo, no sé con quién competía. Buen punto. No sé quién era, lo vamos a averiguar. Los otros currículums. Hay que preguntarle, vamos a tener que preguntarle a Tomás de muchos cargos de esta naturaleza a lo largo de su vida. Fue directora del Servicio Metropolitano de Salud, fue directora en Chihuayante, fue directora, entonces... Sí, es que la pregunta es si a todos esos cargos llegó porque era del Partido Socialista o porque técnicamente era buena. Yo creo que el método desde el punto de vista técnico ella lo posee. ¿No será bueno, por ejemplo, así como se discute? Pero lo que te digo yo, por ejemplo, es que tú me dices a mí, de derecha, centro, izquierda, cualquier persona que ha tenido que ha tenido un camino y un desarrollo en esta área de la salud, puede postular un cargo, sea de derecha, centro, izquierda, da lo mismo. Pero no será bueno, así como uno discute, por ejemplo, cierto que los jueces, no tengan color político, los fiscales, los jueces no tengan color político, uno discute eso. ¿No será bueno también que las personas que se hacen cargo de la salud de todos tampoco tengan ese color político? Porque genera esta suspicacia, porque uno dice, a lo mejor la señora Quero técnicamente es espectacular, pero después de ver todo esto, uno se cuestiona si llega ahí porque es militante o no. Lo que pasa que yo creo que el punto en este tema no es la militancia del partido. Si eso no te hace ni mejor ni peor. Estoy de acuerdo con usted. El punto es que, no sé, la otra vez teníamos una discusión en la Cámara de Diputados, déjame un punto. Y decían que, inclusive la rectora de la Universidad de Chile decía, ¿sabes qué? Se excusó por prestar una sala para un evento político, una sala de la universidad. Bueno, bajo ese criterio, y tú sabes de historia igual que yo, Edgardo Benninger, Eugenio González nunca pudieron haber sido rectores de la Universidad de Chile. Eugenio González, secretario general del Partido Socialista, senador de la República, y Edgardo Benninger también. Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir yo? Si eso no tiene que ver con la política, tiene que ver con tu desempeño en el cargo. Y hoy día lo que hay en el tema para poner las cosas en su justo mérito. Porque aquí es muy fácil decir, no, entonces aquí hay manejos políticos y todo. Bueno, a ver, veamos una cosa. ¿Qué se le está señalando a Andrea Quero? Ella tendrá que responder sobre lo que se está señalando. Que tenía una historia en el tema de la salud. Claro que tiene una historia en el tema de la salud. Sí, no, estoy de acuerdo con todo, Arturo. Si lo que pasa es que ahí ella tendrá que responder. Ahí escuchábamos a Arturo Barrios, vicepresidente del Partido Socialista, con este caso que está siendo bastante bollado y que seguramente vamos a tener más informaciones al respecto. Cambiamos de tema y es que una de las noticias más bolladas del pasado fin de semana fue lo que ocurrió en el sector de las Salinas en Viña del Mar, y es que en esa parte de la ciudad Jardín, un perrito que paseaba junto a sus dueños recibió una descarga eléctrica, la que terminó por costarle la vida. La familia de Toby entregó un desgarrador relato, indicaron que están muy afectados y que clamaron además para que haya justicia por el triste deceso del can. Profundo impacto y tristeza vive una familia luego de la muerte de su perro Toby, ocurrida a la tarde del pasado viernes 20 de marzo en el sector de Las Salinas en Viña del Mar. Todo esto tras una descarga eléctrica proveniente de un poste de alumbrado público. La mascota de más de 10 años se encontraba paseando junto a su familia cuando ocurrió el hecho. Sin embargo, más allá de las circunstancias, el foco hoy está puesto en el dolor de sus dueños, quienes aún no logran asimilar lo ocurrido. Catherine Osorio, dueña del animal, relató el dramático momento y la angustia que vivieron como familia. Estábamos cruzando, el perrito metió un chillido. Cuando miramos, el perro cayó de una.
él dijo, el perrito está electrocutando, quítense de ahí. La situación generó desesperación inmediata según la mujer. Mi hijo tocó el poste y le estaba pasando corriente. El perrito cayó al piso, todos estábamos súper desesperados, no sabíamos qué hacer. Él empezó a reanimarlo. El dolor se profundiza al considerar el contexto familiar en que ocurrió la tragedia. Según su propio testimonio, se encontraban compartiendo en un ambiente familiar cuando todo cambió abruptamente. Íbamos con nuestros hijos, no sabemos si le podía haber pasado a uno de ellos, no queremos que esto le vuelva a pasar a nadie más, ni a ningún perrito. Ellos son como de la familia, estamos muy afectados. Era 11 años que llevábamos con él. Y queremos que se haga justicia y que esto no quede así en la impunidad. La familia de nacionalidad colombiana se encontraba en Chile de visita celebrando el cumpleaños del padre en un viaje que terminó marcado por la tragedia y la pérdida de un integrante fundamental del hogar. Mientras tanto, el caso ha generado preocupación por las condiciones de seguridad del mobiliario urbano en el sector, en medio del dolor de una familia que hoy solo busca justicia para Toby. Lamentable información con ese desgarrador relato de la dueña o una de las amas del perro. Vamos a cambiar de tema, vamos al bloque internacional de puranoticias.cl porque tenemos informaciones importantes a esta hora de la jornada. Trump asegura avances casi totales con Irán y abre la puerta a un acuerdo que pondría fin a la guerra. Seguimos con Trump, que congela ataque a Irán por 5 días tras abrir vía de diálogo en medio de máxima tensión. Kim Jong-un se consolida en su poder porque fue reelegido por tercera vez al mando del máximo órgano del Estado. Irán amenaza con bloquear el Golfo Pérsico y advierte, minará todas las rutas si es atacado. Tragedia en Nueva York. Mueren piloto y copiloto tras choque de avión de Air Canada con vehículos de bomberos. Vamos a más informaciones. Al menos 2 miembros de la tripulación, el piloto y el copiloto del avión de la aerolínea Air Canada, que han colisionado con un vehículo de bomberos tras aterrizar en el aeropuerto estadounidense de La Guardia en Nueva York, han fallecido a causa del accidente. Air Canada ha indicado que el vuelo AC-8646, operado por Jazz Aviation y que despegó en Montreal con destino a Nueva York, colisionó contra el vehículo en torno a las 23:30 horas hora local del día domingo, antes de especificar que la lista preliminar de pasajeros apunta a que el aparato iban 72 pasajeros y 4 tripulantes. La autoridad portuaria de Nueva York y Nueva Jersey confirmó que el piloto y el primer oficial fallecieron en este accidente. Lamentamos profundamente la pérdida de estos 2 empleados de Jazz y enviamos nuestras más sentidas condolencias a toda la comunidad de Jazz y a sus familias, han señalado. Así, ha manifestado que por ahora no pueden confirmar el número exacto de heridos o si hay otros fallecidos y han entregado que los servicios de emergencia trabajan en el lugar. Air Canada y Jazz Aviation están cooperando con la Oficina de Seguridad en el Transporte de Canadá y la Oficina Nacional de Seguridad en el Transporte de Estados Unidos en la investigación de la causa de este incidente, han zanjado. La Administración de la Guardia había indicado previamente en un comunicado de redes sociales que un vuelo de Jazz Aviation operado en nombre de Air Canada ha chocado con un vehículo de la Autoridad Portuaria de Rescate y Aéreo de Bomberos que respondía a otro incidente. Asimismo agregó que el aeropuerto permanece cerrado para la facilitación de la respuesta en esto de los servicios de emergencia y permitir una investigación exhaustiva sin pronunciarse sobre posibles víctimas. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó este lunes posponer todo ataque militar contra centrales eléctricas de Irán durante un periodo de 5 días después de dar el sábado un ultimátum de 48 horas a Teherán para que reabriera el estrecho de Hormuz. Me satisface informar que Estados Unidos e Irán han tenido durante los últimos días
unas conversaciones muy buenas y constructivas sobre una solución completa y total de nuestras hostilidades en Oriente Próximo, ha dicho Trump. A partir del tono y de la franqueza de estas conversaciones profundas, detalladas y constructivas que continuarán durante toda la semana, he ordenado al Departamento de Guerra que posponga todos los ataques militares contra las centrales eléctricas y la infraestructura energética iraníes durante un periodo de 5 días, sujeto al éxito de las reuniones y conversaciones en curso, ha señalado. El propio Donald Trump dio el sábado un ultimátum de 48 horas a Irán para reabrir el estrecho de Hormuz, asegurando que, de lo contrario, atacará las centrales eléctricas del país y advirtiendo que habrá una destrucción total. La destrucción de Irán va a ser total y va a funcionar estupendamente, sostuvo. La respuesta de Guardia Revolucionaria iraní ha advertido este lunes de que está decidida en responder a cualquier amenaza y ha recalcado que, en caso de que Trump materialice su amenaza, Teherán atacará las centrales en régimen ocupante en Israel y las de los países de la región que abastecen de electricidad a las bases estadounidenses, así como la infraestructura económica, industrial y también energética de la que Estados Unidos es accionista. Las autoridades de Irán han confirmado en su último balance más de 1.500 muertos por la ofensiva de Israel y Estados Unidos, incluido 210 niños, si bien la organización no gubernamental Human Rights, activa en Irán, con sede en Estados Unidos, ha elevado a más de 3.000 los fallecidos. El líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, ha sido reelegido este lunes como presidente de la Comisión de Asuntos Estatales, máximo órgano decisivo del país, tras lo que ha sido la primera sesión de la 15ª legislatura de la Asamblea Popular Suprema. La 15ª Asamblea Popular Suprema ha proclamado solemnemente al mundo, tanto nacional como internacional, la histórica decisión de nombrar al camarada Kim Jong-un, líder indiscutible de la revolución Juche, para que el cargo más alto de la República, encarnado así la voluntad y las aspiraciones unánimes de todo el pueblo coreano, ha reconocido la agencia estatal norcoreana KCNA. Asimismo, el medio oficial ha apuntado a una reelección por amplia mayoría del mandatario, escogido de nuevo por una asamblea en la que sus 687 diputados asumieron el cargo en la víspera, una semana después de unos comicios que comentaron oficialmente con el 99% de la participación, en la que el propio líder norcoreano depositó su voto en una zona minera de Choseon, en la provincia de Seongyang Norte. La reelección de Kim al cargo más alto de la Comisión de Asuntos Estatales marca un tercer mandato consecutivo desde la creación de dicha comisión en el año 2016 como máximo órgano político del país. La grandeza del camarada Kim es en sí misma la mayor fuerza nacional, ha declarado el secretario del partido Ri Il-hwan. Lo respetamos, lo seguimos y lo admiramos profundamente, ha añadido. Por su parte, el actual primer ministro de Corea del Norte, Park Tae-song, ha conservado su cargo, mientras que el ex primer ministro Kim Dong-hun pasará ahora a ser el vicepresidente, el ministro, en un puesto recientemente creado. Durante la sesión plenaria, Jong Yang-won, uno de los socios más cercanos de Kim, ha sido elegido presidente del Comité Permanente de Asuntos de Estado, el cargo parlamentario más importante en sustitución a Chu Rong-hae. Asimismo, Kim Jong-sin y también Ri Song-won han sido nombrados vicepresidentes de dicho comité. El Parlamento suele actuar como órgano de ratificación de la decisión de las autoridades norcoreanas y la nueva legislatura arrancando tras un importante congreso del partido. Los políticos norcoreanos han abordado recientemente la posibilidad de enmendar la Constitución e inducción de un plan quincenal de desarrollo.
14 horas 27 minutos, ya revisamos el plano internacional en Hora de Noticias de puranoticias.cl y nos vamos de inmediato a un corte comercial y ya estamos de vuelta con ustedes. Estamos presentando Hora de Noticias. Bueno, salimos del informe deportivo y nos vamos a más informaciones nacionales. Seguimos con este carácter y nos vamos a la información de que un estudio reveló que las megatomas en Chile suman más de 200.000 hectáreas y que el 75% corresponde a terrenos fiscales. La investigación resulta relevante, dada la urgencia expresada por el gobierno en torno a recuperar los espacios fiscales ocupados ilegalmente y darle uso legal y público. Las 34 mayores megatomas del país suman más de 200.000 hectáreas y el 75% de estos suelos corresponde al Estado. Así lo establece un estudio de la Oficina de Urbanismo Atisba Monitor, la cual perteneció al actual ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, quien vendió su participación y posteriormente renunció. La investigación resulta relevante como insumo, dada la urgencia expresada por el gobierno en torno a recuperar los espacios fiscales ocupados ilegalmente y darles uso legal y público. Así lo ha reiterado la ministra de Bienes Nacionales, Catalina Parot, quien al hacerse cargo del tema recalcó que es prioritario para su cartera, asegurando que ya se encuentran haciendo un levantamiento de la situación de los terrenos tomados al fisco. Consultada sobre la magnitud de las usurpaciones que afectan espacios y propiedades estatales, la ministra planteó que estamos actualizando los antecedentes sobre terrenos e inmuebles fiscales con ocupación irregular, para así determinar su situación jurídica y el grado de control efectivo del Estado. Respecto de las acciones que lleva a cabo, detalló que comenzamos a reunirnos con diversas organizaciones y autoridades que conocen en terreno esta realidad, para así abordar el problema y encontrar soluciones. Seguimos en el plano nacional. En casi un año, Chile reduce a más de 4.000 migrantes irregulares hacia Bolivia. Las cifras del Servicio Nacional de Migraciones muestran que venezolanos y bolivianos concentran la mayoría de los casos detectados en Colchane. En total, la medida ya supera los 19.000 reducciones desde su implementación en el año 2022, con un alza registrada en el año 2025. Desde el 28 de marzo de 2025 y hasta el 31 de enero pasado, según cifras del Servicio Nacional de Migraciones, 4.027 extranjeros han sido reconducidos desde Chile hacia Bolivia por el paso fronterizo de Colchane, tras ser detectados ingresando por pasos no autorizados. De todos ellos, la mayoría, con 1.812, corresponden a ciudadanos venezolanos, seguidos de bolivianos con 1.681 casos, lo que representa el 41,7% del total de migrantes reconducidos hacia el país altiplánico. La estadística anterior fue considerada en el informe final de la gestión 2022-2026 de la administración saliente del exdirector de Migraciones, Luis Taller. En ese reporte se consignó que durante las primeras semanas de implementación se acordó realizar una fase de marcha blanca en que se reconducía un máximo de 10 personas de terceros países por día. Actualmente se reconduce un volumen de 40 personas diarias o su equivalente semanal, atendiendo el hecho de que diariamente se detectan menos de esa cantidad de personas. El mismo informe de Migraciones también da cuenta de las cifras totales desde que se implementó la medida en el año 2022. A nivel nacional, según las cifras del organismo, que ahora será encabezado por Frank Sauerbaum, se han reconducido 19.201 extranjeros en situación irregular que intentaron ingresar al país. En los 5 años desde que se implementó la medida, durante 2025 se alcanzaron 5.057 personas reconducidas, un 19,4% más que en 2024, cuando se alcanzó a 4.235 personas. El pic de personas sometidas a dicho mecanismo se alcanzó en 2023, año en el que se recondujeron a 6.543 migrantes irregulares. 8 minutos nos separan de las 15 horas. Vamos a revisar titulares de esta edición de Hora de Noticias. Polémica en el Servicio de Salud de Viña del Mar reabre debate. El Colegio Médico propone que directores se elijan por confianza directa. Vicepresidente del Partido Socialista se refirió al escandaloso caso de la directora del Servicio de Salud Viña del Mar, Quillota, Andrea Quiero, quien se saltó la fila para una endoscopía, señalando que la autoridad deberá responder.
Conozca el desgarrador relato de los dueños de Toby, el perrito que murió electrocutado en el sector de Las Salinas, en Viña del Mar. Ciclista fue arrollado por vehículo menor que se dio a la fuga en la carretera de Quillota. El hecho se registró específicamente en el kilómetro 25 de la ruta F62. Gobierno de José Antonio Kast ajusta cálculo del precio de los combustibles y extiende plazo clave del MEPCO. La primera gran prueba de fuego de Kast en el Congreso. La moneda pedirá primera renovación del estado de excepción en la macrozona sur. Estudio revela que megatomas en Chile suman más de 200.000 hectáreas y que el 75% corresponde a terrenos fiscales. Fiscalía inició la formalización de 359 funcionarios públicos por uso de licencias médicas falsas. En casi un año, Chile reduce a más de 4.000 migrantes irregulares hacia Bolivia. Cifra del Servicio Nacional de Migraciones muestra que venezolanos y bolivianos concentran la mayoría de los casos detectados en Colchane. Y hasta aquí todo el material preparado por el departamento de prensa de puranoticias.cl. Los principales hechos de la región, Chile y el mundo en todas nuestras plataformas. Tú nos ves, nos escuchas y nos lees en puranoticias.cl. Las noticias como a ti te gustan. Buenas tardes. Puranoticias.cl presentó Hora de Noticias